Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Amalia Tolini, del doctor Juan Manuel Rodríguez y del maestro Carlos García Mora. Muy bienvenidos los tres. Muchas gracias por aceptar estar hoy aquí en este segundo capítulo de Somos Nuestra Memoria, dedicado a los textos antropológicos o a los testimonios antropológicos sobre la COVID-19. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Testimonios antropológicos sobre la pandemia, segunda parte. Comentamos en la primera parte que todos los colegas que hoy nos acompañan, y a quienes doy como siempre la bienvenida, somos parte de un seminario, el Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, que tiene más de 25 años de funcionamiento. Hay algunos miembros fundadores del mismo del seminario, y que como uno de los múltiples productos del seminario, el año pasado, el maestro Carlos García Mora convocó a este volumen a escribir textos o microensayos sobre Roma, Feria de Espejos, que era un texto dedicado a plasmar diferentes miradas antropológicas a la famosa película de Cuarón, que desató pues ciertas polémicas y que finalmente publicamos en este pequeño volumen. Como parte de estos productos y un poco en términos de darle seguimiento a este proyecto, convocamos a escribir textos a los miembros del seminario a propósito de un poco la experiencia, una visión experiencial o una visión testimonial, digamos, sobre la pandemia, sobre el confinamiento. Cada uno lo enfocó desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, y la intención era pues dar un testimonio antropológico sobre el confinamiento, sobre la pandemia, que seguramente será publicado próximamente, probablemente con el nombre de A través de la ventana, testimonios antropológicos sobre la pandemia. Y el objetivo de esta segunda parte pues es dar continuidad no solo al proyecto, sino al primer capítulo donde nos acompañaron otros colegas del propio seminario. En este caso, vamos a escuchar la lectura de los textos de la maestra Amalia Tolini, de Juan Manuel Rodríguez y de Carlos García Mora, en ese orden, ¿sí? Entonces, si les parece, y para iniciar, me gustaría darle la palabra a Amalia Tolini. Si quieres, Amalia, ubicar un poco antes de la lectura o contextualizar tu texto. Muchas gracias por aceptar hoy estar con nosotros y bienvenida. Al revés, muchas gracias y mucho gusto de estar con todos ustedes. Efectivamente, mi texto tiene que ver no con una cuestión erudita, ni mucho menos, ni ortodoxa sobre la pandemia, sino más bien sobre las consecuencias que tuvo o tiene en mí por esta cuestión del encierro y que compete a muchísima gente más. Y bueno, esa es la circunstancia en que escribí. Se llama Crónica de una pandemia, reflexiones instantáneas. Vuelva la noche a mí, muda y eterna, del diálogo privada de soñarte, indiferente a un día que ha de hallarnos ajenos y distantes. Este es un epígrafe de Salvador Novo. Empiezo. Apenas empezaban a florecer las jacarandas en la ciudad cuando inadvertidamente, de golpe y porrazo, nos cayó el chahuistle. En un principio saltaron noticias
por todos los medios, recomendaciones para no salir, suspensión de actividades cotidianas. Nos preguntábamos, ¿será cierto? Queríamos creer que eso acontecía muy lejos, allá por China, y que acá no llegaría. Pero al cabo de los días, quedamente se fue colando por los resquicios de las paredes, por las muescas de las cerraduras, por las rendijas del entendimiento, y se hizo verdad. El bicho ya estaba aquí y nos mataba. En la mudanza de los días que se escurren, los sonidos de la ciudad se van acallando. Las calles se vacían, el silencio va creciendo en medio de esto. Paradójicamente, la tierra se puebla de trinos, silbos de pájaros y avecillas que no se cansan de entonar su primavera por todos los rincones. De punta a cabo y de arriba a abajo, cada uno va encontrando su acomodo en esta nueva existencia impuesta. La plasticidad del ser humano es portentosa. Nos vamos amoldando a las circunstancias. Somos afortunados los que tenemos un quehacer intelectual, artístico o de cualquier índole que obliga a largas horas de labor cotidiana, porque nos da estructura, nos apacigua y nos protege frente a la locura que pernocta detrás de la ventana. La suspensión de la vida diaria nos obligó a inventarnos dentro de la casa. Y así, mientras ordeno closets, escombro cosas viejas, desecho papeles, encuentro fotos de seres queridos y cosas olvidadas, se va acomodando mi cabeza y de ahí también voy eliminando dolorosas despedidas, presencias de otros tiempos, cosas antiguas y extraviadas. Es el tiempo de la introspección, el tiempo de arar el suelo duro de los recuerdos. Se han abierto las cavernas selladas del alma y ha penetrado la luz. Aquí estamos frente a todas las reacciones posibles ante la muerte, la negación total, la descreencia, el azoramiento. En esta balsa en la que vamos todos, algunos se echan al agua, otros simplemente enloquecen y otros mantienen la realidad sujeta por los pelos. Tenemos miedo. Las semanas se suceden y salen a relucir las agujas de tejer, el cuadrillé para el punto de cruz, aparece el equipo de carpintería, las herramientas para el jardín y los pinceles guardados. Se incrementan las series y películas por Netflix. Las actividades por Zoom son ahora nuestro contacto humano. Las jornadas son todas parejas. Cocinamos, trabajamos, nos asoleamos, platicamos, en tanto permanecemos en este rincón del mundo que es nuestra casa. La metamorfosis que sufre la sociedad es inédita. Vivimos un momento histórico que tergiversa lo experimentado hasta hoy. Nos toca transformarnos, evolucionar, esperar que la ciencia encuentre la famosa vacuna y mientras tanto crece un poquito de dolor, un puñito de tristeza por el abrazo, de la caricia, del calor. Si Santiago Genovés viviera, estaría feliz porque tendría la oportunidad de reproducir la experiencia de la Cali, no en la mar, sino en la realidad del planeta entero. Una experiencia del comportamiento humano en condiciones de enclaustramiento y de amenaza de muerte. De que no vamos a salir los mismos de este desconcierto, ni duda cabe. Nuestro mundo cambió, la globalización cobró su precio. Tal vez la naturaleza entró en un impas para permitirnos reflexionar. ¿Es un estate quieto?
frente a la vertiginosa carrera de ir quién sabe a dónde, sin ton ni son. Enfermarse en este tiempo, cuando no puedes acudir a ningún hospital, es algo que aterra. Pero entonces nos acogemos a los remedios caseros y el instinto de sobrevivencia está más alerta que nunca. Nos pisotea la certidumbre de que esta cruel enfermedad no permite ni velar ni enterrar a nuestros muertos. El privilegio de ser joven quedó de manifiesto cuando en las salas de cuidados intensivos tuvieron que escoger entre 2 enfermos en estado crítico y un solo ventilador. La preferencia se le dio a los jóvenes y los más viejos somos los últimos de la fila. Durante esta catástrofe brotan las contradicciones, si aún no contrastes. Es un parteaguas histórico. Se manifiesta lo que ya venía fraguándose, la desigualdad total en el planeta. Aquí cada uno enseña el cobre. Se desbocan las precariedades e inequidades sociales. Se radicalizan las ideologías en múltiples escalas y dimensiones. La disputa es, hoy por hoy, que unos apuestan por la salud y otros por la economía. La ignorancia y la mala leche se combinan provocando desde la negación de la existencia del COVID hasta una crisis donde los intereses políticos encontraron tierra fértil. En México no es lo mismo vivir en grandes mansiones donde caben familias holgadamente, a esos espacios estrechamente afligidos donde viven familias extensas en cuartos pequeños donde cohabitan niños y adultos. Allí donde el alcohol, la droga, la pobreza prohijan los malos tratos, donde el machismo se exacerba y surge el espanto en ese caldo de cultivo de la ignominia. Es aquí donde lo más avieso de la condición humana brota descontroladamente. La violencia de género se señorea al lado de otras perversiones. Después del naufragio, ¿quiénes seremos? ¿Qué reminiscencias y qué recursos del inconsciente colectivo y de añejas herencias ancestrales aparecerán para enfrentar lo siniestro? ¿Qué perturbaciones, qué desamparo quedará cuando las aguas regresen a su cauce? ¿Tendremos la fuerza interna para remontar el suceso? Cuando pase todo esto, proclaman muchos, seremos mejores. Conoceremos el inicio de una nueva solidaridad. O igual, pensamos otros, seremos peores, más encarnizados, más egoístamente en lucha por la supervivencia, más desalmados. Y aquí nos encontramos, igual que un habitante del Neolítico, estupefactos ante el horror de una erupción, de un terremoto o de una tempestad, ineptos para controlar el cataclismo, incapaces de meter las manos. Esta peste dejó al descubierto la abyección y lo sublime, lo excelso y lo miserable de la condición humana. Y sabemos, lo sabemos, que no volveremos atrás, ya no seremos los mismos, porque algo en las entrañas del mundo se ha fracturado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Amalia. No comenté, la maestra Amalia Tolini es investigadora de la Dirección de Estudios, de la Dirección de Etnohistoria del INAH. Muy bien, pues tocaría el turno. Me gustaría antes recordar, a nuestra audiencia, que el día de hoy estamos leyendo testimonios antropológicos sobre la pandemia. Y en esta ocasión corresponde el turno a Juan Manuel Rodríguez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también miembro del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana,
Bienvenido, Juan Manuel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y si quisieras, antes de dar lectura a tu texto, contextualizarlo, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar en esta sesión aquí en Radio INA. Y bueno, a manera de contextualización, como comentas, solamente decir que, bueno, como todos estos escritos que se hicieron para este volumen que hemos ido trabajando en estos meses, pues son resultado de esta situación tan particular que nos está tocando vivir, ¿no? En algún momento del escrito hablo de que son las reflexiones que hace uno desde el sillón o desde la cama, según el día, ¿no? No siempre está uno con el mejor ánimo a veces de hacer cosas, pero aún así creo que me ha servido, y creo que a muchos es la situación, pensar y pensar muchas cosas, ¿no? Y es entonces que, bueno, este escrito intenta reflejar pues mucho de mi formación. Yo soy biólogo de formación, con intereses muy cargados hacia la historia y la filosofía de la ciencia, y que últimamente he encontrado en la antropología un espacio de diálogo muy fértil, la verdad. Y es entonces que, bueno, deriva en este escrito que he titulado Reflexiones desde la cuarentena, la omnipresencia de la información como solución a la pandemia. Pocos podíamos imaginar que nos tocaría vivir una situación como la que sobrevino con el COVID-19. La reclusión obligada cambió en muy poco tiempo todo a lo que estamos acostumbrados. Y de paso, ha generado nuevas costumbres, como es el quedarse en casa, a realizar en ese espacio todas nuestras actividades, incluso el trabajo. En este breve escrito me baso en lo que me ha tocado vivir a lo largo del confinamiento, lo que en ningún momento resta importancia a la complicada situación que mucha gente está viviendo tanto en México como en otras partes del mundo. Un aspecto fundamental dentro de todo lo que implica la cuarentena es la información. Todo lo que leemos, escuchamos, vemos y que de una u otra forma llega a nosotros es vital para nuestro diario vivir. En la actualidad, la información se obtiene en buena medida a través de medios electrónicos y en los últimos años el Internet ha ganado un protagonismo enorme en la vida de mucha gente. Mucho se habla del papel que juegan las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, LinkedIn, entre otras muchas y más las que se acumulen, en la difusión de información en tiempo real. Nunca dejará de sorprenderme la facilidad con la que ahora puedes saber lo que está pasando en casi cualquier parte del mundo en el mismo momento en que suceden las cosas. Esta globalización de la información, aunque enormemente ventajosa en muchos sentidos, ha impulsado de manera definitiva un curioso fenómeno en los últimos años: las noticias falsas o comúnmente denominadas fake news. El mundo que nos presenta Internet es sumamente particular. No tiene filtros. Con esto último me refiero a la posibilidad de que, sin grandes problemas, cualquier persona puede acceder por igual a una revista científica, a un periódico, a un blog, a su red social favorita, a un foro a favor del nazismo, a una conferencia defendiendo el terraplanismo o artículos manifestándose en contra del uso de vacunas. Pero todo lo anterior no significa, ni remotamente, que cualquier persona pueda tener claridad sobre todo lo que se puede encontrar en la red. Por ejemplo, todo lo relacionado con COVID-19, coronavirus, pandemia y cualquier otro término relacionado, no es un tipo de información que la gente entienda a cabalidad, a pesar de la familiaridad que podemos tener ahora con todo ello. Esto va de la mano de la creciente tendencia a que todos nos creamos que somos el especialista en turno. Epidemiólogo de redes puede ser la profesión de moda. Cada día que pasa de la pandemia, vemos las noticias, y así muchas otras personas. Tarde o temprano, toda esa información puede terminar por abrumar. Tenemos periódicos, noticiarios, radio, internet, redes sociales, para enterarnos, entre comillas, de todo lo que pasa día a día, hora a hora, minuto a minuto. Además, en México tenemos por ahora los discursos patrocinados por el gobierno, que día a día buscan proporcionar información oficial
sobre la situación de la pandemia. Pero dado el ambiente de polarización existente en los últimos años, confiar en la información oficial se ha vuelto parte de un problema muy serio para mucha gente. A pesar de que en la coloquialmente llamada telenovela de las 7, un médico especializado en epidemiología presenta un sinnúmero de gráficas y presenta discursos confiables sobre la situación, hay toda una variedad de opiniones e interpretaciones sobre si sus dichos son verdaderos o falsos. ¿Tenemos que hacerle caso a la autoridad por el hecho mismo de ser autoridad? ¿O dado que nos presenta datos sustentados en la ciencia, están libres de ser presentados o interpretados a partir de algún interés político, económico o ideológico? Según la lógica, seguir lo dicho por la autoridad por el hecho de serla es falaz, pero también es una manera simple de hacer las cosas. Alguien más nos dice qué hacer y nosotros simplemente lo hacemos. Por otro lado, la etiqueta de científicamente comprobado es posiblemente una de las más grandes mentiras que escuchamos día a día, porque al final es básicamente remitirte al mismo criterio de autoridad, en el que por el solo hecho de ser científico, quien lo dice, hay que hacerle caso sin ningún tipo de crítica. ¿Qué necesitamos para valorar la información de manera crítica? ¿Cómo podemos diferenciar la información buena de la mala para poder tomar decisiones sobre nuestra salud y la de los que nos rodean? ¿Por qué es importante saber qué hacer con la información? Las respuestas a estas preguntas son relevantes no solamente en tiempos de pandemia. Sin embargo, dada la conciencia que se ha generado alrededor del impacto que puede tener COVID-19 en la salud, se vuelven más relevantes. Es claro que para valorar la información que se genera, particularmente desde la práctica científica y médica, se requiere que cualquier persona tenga ciertos antecedentes o cierta formación que le permita entender y valorar lo que se está afirmando. Es irónico, pero pareciera que la mayoría de las veces, como lo señala el historiador británico Thomas Dixon en su breve introducción a los estudios sobre ciencia y religión, la ciencia implica un alto grado de creencia, dado que al ser conocimiento científico, en automático se da por bueno, en la medida en que estamos hablando de un conocimiento aparentemente superior e infalible a otras formas de conocimiento. Y tal superioridad e infalibilidad se hacen extensivas a quienes las proclaman. Vivimos en una época muy particular para el desarrollo y la difusión de la ciencia. La enorme proliferación de movimientos negacionistas, antivacunas, contra el cambio climático, contra la evolución, a favor de la tierra plana, contra el holocausto y un creciente etcétera, es para preocuparse, un fenómeno que además es creciente debido al Internet, sobre todo cuando son abanderados por diferentes gobiernos alrededor del mundo, que mediante el apoyo popular pretenden establecer estas visiones como dominantes. Recientemente, la historiadora estadounidense Naomi Oreskes discute la crisis de credibilidad que tiene la ciencia, sobre todo frente a la avalancha de información que nos rodea. Uno de los puntos más interesantes de su planteamiento tiene que ver con la certeza que genera el conocimiento científico, sobre todo porque parece asumirse que la práctica científica está íntimamente ligada a intereses extracientíficos. Es decir, existe la percepción pública de que si la práctica científica se realiza desde una posición política, está contaminada. Sin embargo, cuando uno profundiza en el estudio de la ciencia desde la historia, la filosofía y la sociología, se puede apreciar la diversidad de intereses que la rodean. Lo que hay que entender es que la práctica científica es llevada a cabo por individuos que la desarrollan dentro de un contexto geográfico y temporal, lo que implica una gran cantidad de influencias e intereses. Al final del día, la práctica científica tiene un papel central en el desarrollo de las sociedades actuales y aún a pesar de todo, vemos cómo hoy en día mucha gente mantiene firmes creencias en el pensamiento mágico o incluso que ante situaciones como esta pandemia, la religiosidad aumenta notablemente. Desde la antropología, trabajos como los del antropólogo polaco-británico Bronislaw Malinowski no pierden vigencia, sobre todo en relación con el pensamiento mágico. ¿Por qué mucha gente encuentra respuestas en la magia y no en la práctica científica?
Pretendo aquí con esto hacer una crítica destructiva hacia el conocimiento científico y promover una agenda anticientífica. Creo que la cuestión no es decidirse entre dos posiciones extremas, como se suele presentar tradicionalmente a la ciencia y la religión, o el pensamiento mágico en este caso, sino más bien el saber qué hacer con la información que recibimos todos los días. El problema suele ser que la manera en la que se nos presenta el conocimiento científico en un salón de clase, o en un artículo, o en una conferencia, o en un congreso, a pesar que desde los estudios sociales de la ciencia es claro que la práctica científica no conlleva nada parecido a una especie de pureza u objetividad, es común que los científicos, y en esto tiene mucho que ver una formación alejada casi siempre de las humanidades y las ciencias sociales, no salgan muy seguido de su burbuja, y es que al final del día, practicar ciencia es una cuestión de privilegio limitada por diversos factores a una élite. Algo similar pasa con el pensamiento mágico, en la medida en que existe una narrativa popular en la que se equipara a cualquier religión con ignorancia, con formas cerradas o atrasadas de ver y entender el mundo. En la práctica, se reafirma una visión en la que existe una gran lejanía con otras formas de conocimiento o incluso se fomenta un conflicto. En la enorme mayoría de los casos, la ciencia comprendida como una forma de entender el mundo, esto para diferenciar de una metodología científica, se suele presentar como la única alternativa y al final del día, es posible que si hay que elegir, la gente que usualmente no tiene mayor contacto o comprensión de la ciencia se decida por otras opciones. Creo que una parte importante de que la gente no se sienta confiada en el conocimiento científico y apele a otras formas de conocimiento tiene un trasfondo social y educativo. Por un lado, los científicos son un grupo pequeño y privilegiado que tiene costumbres y lenguaje propio, y todo eso resulta arcano para la enorme mayoría de la población. A veces, y a pesar de lo ocioso, hablar de la comunidad científica me recuerda a las prácticas esotéricas de una sociedad secreta como los masones. La enseñanza de la ciencia en la escuela, sobre todo a nivel básico en un país como México, no suele estar a cargo de gente involucrada de manera constante con la práctica científica misma, sino que, en el mejor de los casos, son profesores que han tomado algún curso relevante y poco más. Y dado el cada vez más escaso apoyo a la ciencia en México, el resultado inevitable es que el acceso a la misma sea mucho más complicado para la mayor parte de la población. Situación aparte es el escaso interés que tiene en general la comunidad científica en la divulgación y difusión de la ciencia, más que nada porque no da puntos para el currículum vitae. Entonces, si estamos hablando de un conocimiento arcano para la mayoría, como señala Malinowski, es una cuestión cultural y de grupo el que ante circunstancias difíciles y en el que te puedes llegar a sentir indefenso, buscas la respuesta en la magia. Se proporciona con ello un sentimiento de seguridad o de esperanza a partir de una serie de creencias que difícilmente se pueden probar en los términos que exige la práctica científica. ¿El conocimiento científico es realmente la solución a los problemas del mundo? Es posible que así sea, pero no hay que olvidar que no existe tal cosa como la ciencia pura, sino que la práctica científica está sujeta a los más diversos intereses. Hoy en día se nos presentan números y gráficas para explicarnos la situación de la pandemia, muertos, positivos, contagios. Y la intención es tranquilizar a la población y que pueda tomar las mejores decisiones posibles para su salud y la de sus seres queridos. Pero, ¿podemos encontrar tranquilidad en lo que no entendemos? Vemos las discusiones entre matemáticos sobre los modelos a partir de los que se toman decisiones de salud y no parecen ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar más tranquilos si vemos que no se ponen de acuerdo los especialistas? El problema de fondo en la situación actual de pandemia es lo que se suele denominar cultura científica. Una idea muy popular es que la ciencia está basada en consensos absolutos entre sus practicantes y cualquier crítica debe ser mal vista. En la realidad, lo más normal para un científico es estar discutiendo con sus pares todo el tiempo, a través de publicaciones, de seminarios, de conferencias, de clases. La ciencia no proporciona en ninguna circunstancia verdades absolutas sobre ningún tema. En el mejor de los casos, tenemos aproximaciones a un fenómeno en particular a partir de evidencias y propuestas teóricas concretas.
pero las teorías cambian con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas evidencias para un fenómeno y siempre habrá nuevas motivaciones para buscar nuevas respuestas. Lo anterior lleva inevitablemente a preguntarse qué tanto debemos saber de cualquier tema como para poder asegurarnos de que podemos tomar decisiones informadas. ¿Qué tanto le debemos hacer caso a los expertos, a los especialistas? Y aún a pesar de todo, ¿qué tanto importa lo que sabemos, lo que creemos al momento de tomar decisiones? No son preguntas de fácil respuesta. Los expertos y especialistas no dejan de ser personas falibles y con multitud de sesgos e intereses, pero lo que debe de aprender a valorarse es su conocimiento específico. Y eso es lo que resulta más complicado, porque requiere de bases que la mayoría no tenemos. Un punto relacionado es que al momento de valorar el conocimiento especializado lo sepamos adecuar y valorar a partir de nuestra propia situación. Mucho dependerá de los intereses individuales para que al final tomemos lo que a priori resulte de utilidad para nuestras decisiones. Hay un concepto que me parece cada vez más necesario dentro de las discusiones académicas, que es el de la honestidad epistémica. En pocas y formales palabras, se refiere a la posibilidad de escoger entre la posibilidad de realizar o no conductas inapropiadas dentro del quehacer científico. En lo personal, creo que debe de ampliarse esa idea hacia algo mucho más básico, reconocer los límites del discurso propio. De antemano, la práctica científica tiene límites tanto de método como de objeto de estudio, y es por ello por lo que, por el simple hecho de que un científico haga una declaración, no tiene que darse por válida así nada más. Un científico no es un todólogo, a pesar de poder tener una cultura general muy amplia, y es que, en la medida en que no se practica la honestidad epistémica, es con mayor facilidad que se cae en diferentes falacias al momento de opinar. El conocimiento en general y el científico en particular es tan especializado hoy en día que hay que ser muy crítico con lo que uno escucha, lee y ve. Pero una cosa es ser crítico y otra muy diferente es asumir que todo es falso. Y esa honestidad epistémica es claro que es aplicable a cualquier persona. Si vamos con un médico cuando no estamos bien de salud, es porque de alguna manera esperamos o confiamos en que esa persona con conocimientos más especializados sobre cuestiones de salud nos indique un tratamiento a partir del cual mejorar. Buscar asistencia o diálogo con otras personas no debería implicar una lucha continua por tener la razón, sino una actitud de apertura a la crítica y a la autocrítica. Es posible que conforme pase más tiempo, la confianza de la gente en el conocimiento científico disminuya, en la medida en que la situación de la pandemia sea más complicada, mayor número de infectados y fallecidos, mayor desempleo y consiguientes problemas económicos, problemas crecientes para el acceso a la salud, mayores tensiones sociales y un largo etcétera. Ahora bien, acercarse al pensamiento mágico no es necesariamente un sinónimo forzoso de rechazar de facto lo que la ciencia puede aportar a nuestra vida diaria. De hecho, es posible que la mayor parte del tiempo se acepta el conocimiento científico y los desarrollos tecnológicos sin mayor discusión. Acercarse a la ciencia debería de ser una actividad lúdica y no un problema existencial o de decisión forzada. La ciencia no debe ser patrimonio exclusivo de unos cuantos, sobre todo si pensamos que no existe tal cosa como un estereotipo del científico. Más bien es una imagen contra la que hay que luchar día con día. Hay que alejarse de la típica visión de un personaje que es hombre, viejo y con bata, para dar paso a la normalidad de los seres humanos, es decir, a la diversidad. Un científico puede darse en las más variadas y extrañas formas, o bien el uso del conocimiento científico lo puede ejercer cualquier persona en la medida en que se apropie del lenguaje y las metodologías. Y dado que es válido y necesario hacer críticas a la práctica científica, a los científicos y a sus resultados, podemos voltear a ver algunas de estas opiniones. Aunque sumamente controversial, propuestas tan extremas como la del tristemente célebre matemático y terrorista Theodor Kaczynski, mejor conocido como Unabomber, establecen una dura crítica al modelo social en el que hemos vivido desde el surgimiento del capitalismo. Un consenso que se ha consolidado alrededor de la pandemia es que lo que estamos viviendo es el resultado de la profunda crisis ecológica que pocos ven y muchos preferimos ignorar. Todo por, al final, mantener un estilo de vida promovido desde la idea del progreso.
Irónicamente, las críticas hacia los problemas de fondo que nos tienen hoy encerrados y cada vez con mayor miedo han sido destacados y criticados por diversos autores desde muy diferentes trincheras. Personajes como el Papa Francisco a través de la encíclica Laudato Si, y teólogos y filósofos como los siempre controvertidos Pierre Teilhard de Chardin y Leonardo Boff han puesto el dedo en la llaga al recordar que todos vivimos en un mismo espacio, que tenemos una casa común y que a pesar de nuestras diferencias tenemos un origen común. En especial, la obra de Teilhard de Chardin, que ha servido de base a las reflexiones tanto del Papa Francisco como a la numerosa obra ecológica de Boff, nos recuerda que todo está conectado con todo. Retomo estas opiniones no por mera casualidad, sino por mostrar que hay pensamientos que conjuntan diferentes formas de entender el mundo y que son un toque de atención que no habría que obviar por diferencias ideológicas. Por un lado, la ciencia y las creencias religiosas y espirituales pueden ir de la mano al momento de valorar problemáticas como las que han surgido con la pandemia. Y por el otro, hay que tener claro que el quehacer científico surgió y se ha desarrollado dentro de un modelo económico y social. Algo que queda claro cada día que pasamos en el encierro es que es necesario un replanteamiento de fondo sobre la manera en la que funciona la sociedad contemporánea en su conjunto. Tal resignificación debe de partir de una posición de humildad, de autocrítica y de diálogo constructivo. A pesar de la luz de información, nadie tiene claro cuándo se va a terminar la pandemia o cómo se resolverá. El conocimiento sobre el virus se da a paso lento, pero realmente no es algo que pueda acelerarse. Son otros los conocimientos que pueden darnos mayor tranquilidad o esperanza en estos días. El equilibrio que cada uno podamos hacer con toda esa información es lo que nos permitirá tomar decisiones que satisfagan nuestros intereses. Aquí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy interesante tu texto. Le recuerdo a nuestra audiencia que nos reunimos o que la sesión del día de hoy se desarrolla alrededor de los testimonios antropológicos sobre la pandemia, y para cerrar esta tercia de textos sobre la pandemia corresponde el turno a Carlos García Mora, investigador también de la Dirección de Historia del INAH y miembro del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado estar hoy aquí y leer tus testimonios antropológicos sobre la pandemia. En medio de la penumbra de la noche y el pesado silencio que envuelve a los atemorizados pobladores, se escucha cada vez más cerca el toque pausado y mortuorio de un tambor avanzando por las calles de tierra. Este sonido precede al de la carreta jalada por mulas, con la que los sepultureros van recogiendo los cadáveres de las casas donde la peste ha cobrado vidas. Los cuerpos son tan numerosos y el contagio tan generalizado que ninguna honra fúnebre es posible. Solo se cargan y se llevan a las fosas cavadas sin descanso. Ya no hay espacio en el cementerio del atrio del templo, ni el cura acepta que allí se entierre ningún apestado. Lo que se dispone a abrir es un panteón a la orilla del barrio San Miguel. Un presagio de la peste se lo conocieron los guacaleros cuando habían llevado a vender su mercancía a San Juan Parangaricutiro. En el camino se cruzaron con una mujer toda granizada, quien les preguntó en purépecha a dónde iban y de dónde venían. A lo que le respondieron: San Juanixu Nirashinga, Charapani, Huerateni. Vamos a San Juan, salimos de Charapan. Hini Charapan sin Eroca Shinga. Allá en Charapan los espero entonces, le respondió la mujer. Así les dijo y así los esperó. Pues al regresar se encontraron con que una enfermedad mortífera e incurable había cundido en el pueblo. Entonces, ellos cayeron en la cuenta de que se habían topado con la peste misma en forma de mujer. Pasado al menos un siglo, en 1973, mi esposa y yo
Las temibles pestes fueron cíclicas, al menos desde la era novohispana. Ocurrían de tanto en tanto. Hubo generaciones que vivieron sin sufrir ninguna, pero otras las padecieron y dejaron huella de esa herida en la memoria comunitaria. Asimismo, nos relata que durante este suceso u otro anterior o posterior de similar gravedad, un general charapanense de apellido Solórzano, estando en la cosecha del maíz, comió un alimento contaminado que lo enfermó gravemente. Para su fortuna, logró salvarse y en agradecimiento mandó levantar una capilla consagrada al culto a la imagen de San Roque, santo patrono ante las pestes y las epidemias, en un predio que dio en llamarse El Roquio, es decir, la casa de San Roque en Purépecha. Con el tiempo, aquel terrible año se fue olvidando y la construcción quedó en desuso y se derrulló. Muchos años después, ahí se levantó la Casa de Cultura, a espaldas del templo parroquial de Charapán. La imagen pasó a manos particulares y todavía se conservaba hasta hace poco, cuando aún fue posible fotografiarla. Pero después fue sustraída del pueblo al fallecer su propietaria. Así se perdió el último rastro físico de la peste. Incluso la tradición acerca de aquel año aciago se fue diluyendo y los jóvenes de hoy en día ya poco o nada saben de la peste que estuvo a punto de acabar con el pueblo. La peste recordada en Charapán es difícil de identificar, pues durante el siglo XIX llegaron a México 6 enfermedades de cuarentena: el cólera, la peste bubónica, la fiebre amarilla, la viruela, el tifo y la fiebre recurrente. Específicamente en Uruapan, en cuya jurisdicción se hallaba Charapán, se padeció pestes de tifo 1833 y cólera 1833 y 1850, amén de una moderada de viruela en 1841. Por esos años, Charapán carecía de médicos, medicinas y métodos para combatir tales morbos. Tiempo después, sobrevino en Michoacán la influenza española de 1918, que acabó con muchas vidas, entre ellas la del temible bandolero villista Inés Chávez García. Hoy en día, gracias a sus lecturas e indagaciones, historiadores y antropólogos mexicanos han sabido acerca de las pestes que asolaron al país desde antes de su independencia, como cuando Sor Juana Inés de la Cruz cayó presa de una devastadora epidemia de tifus exantemático. Asimismo, ellos sabían del mortífero brote de influenza, mal llamada española, provocado por el influenza virus AH1N1, que cegó millones de vidas en los Estados Unidos, China, España, Francia, Italia, México y otros países en 1918, algo de lo que siguen bien informados los virólogos. Los historiadores y los antropólogos nunca imaginaron que ellos mismos se verían envueltos en una peste moderna, tal vez porque pensaron que eso era algo del pasado lejano. Sin embargo, en 2020, un microscópico agente infeccioso, el virus SARS-CoV-2, comúnmente llamado coronavirus, provocó la COVID de 2019 en buena parte del país y se prolongó en 2020. Los propios estudiosos debieron confinarse en sus casas, como sus lejanos antecesores, e incluso como lo hicieron los del medioevo europeo en el siglo XIV, aunque sin el extremo rigor de entonces, cuando se propagó la devastadora peste negra, una variedad de la peste bubónica o del carbunco. Solo aquellos que habían tenido el tino de consultar a la virología se habían percatado de que las pestes son cíclicas e ineluctables. Con todo, ellos vivieron una peste de modo muy diferente a como la vivieron los habitantes de la Sierra de Michoacán en el siglo XIX.
Los pobladores purépechas, aislados sin conocer siquiera la luz eléctrica y rodeados de un denso bosque, se encerraron en sus casas, tanto de día como envueltos por la oscuridad nocturna y en el silencio solo roto por rezos y llantos de quienes se sintieron dejados de la mano de Dios, castigados sin misericordia por la peste incontenible. Enterados de los años terribles de las pestes históricas, buena parte de los colegas se tomaron en serio lo de la COVID. Por ello, se guardaron en sus estudios, alumbrados con luz eléctrica y con sus computadoras prendidas. Asimismo, participaron en videoconferencias que cobraron gran auge y que les permitió mantenerse comunicados con sus homólogos e incluso por ese medio intervinieron en seminarios y en mesas redondas. Se las ingeniaron para proveerse de alimentos y artículos básicos gracias a las ventas en línea que igualmente tuvieron un crecimiento inusitado. Notoriamente, aún guarecidos, se abastecieron también aprovechando el servicio a domicilio de misceláneas, restaurantes, farmacias y otros comercios locales, en sorpresiva revancha respecto de los ahora riesgosos supermercados que antes habían avasallado a las tienditas. Todo ello pudo darles a los enclaustrados la impresión de estar a salvo y retirados de la epidemia. Pero los periódicos y las revistas que también se allegaron, así como la información y las imágenes obtenidas en la internet, develaron qué tan cerca estaban de ella y la cruda realidad. Hospitales saturados, funerarias y panteones trabajando sin parar, relatos calamitosos describiendo las experiencias con los efectos de la enfermedad, con la toma de muestras para detectar el virus y con la muerte en total soledad y sin honras fúnebres. Enterándose de vez en vez de conocidos que cayeron contagiados y a veces de alguno que no logró reponerse y murió. No, la peste no estaba lejos, proliferaba cada vez más. Si bien solo un porcentaje bajo de infectados moría, el resto supervivía, aunque algunos con secuelas a largo plazo. Pronto se asumieron varias circunstancias ineludibles, a saber, la pandemia de la COVID y el agravamiento de la crisis económica preexistente ya habían sido auguradas. La COVID no tenía cura hasta no contarse con una vacuna o al menos con un medicamento que impidiera la proliferación del virus una vez que ha ingresado en el cuerpo. Los factores económicos y políticos hacían imposible prolongar indefinidamente el encierro y la paralización del trabajo. Tras largo acatamiento del confinamiento, las clases dominantes, y hay que decirlo, también las trabajadoras, tomaron la decisión: que mueran los que tengan que morir. El encierro debía cesar. Las primeras, debido a su obsesión por mantener y acrecentar su riqueza. Las segundas, por su imperiosa necesidad de trabajar para supervivir. El coronavirus llegó para quedarse indefinidamente, pues estaría presente por un tiempo impreciso de larga duración que obligaría a cambiar la manera habitual de vivir. En consecuencia, había que imaginar la vida futura en tales nuevas circunstancias. Acerca del primer punto vale la pena detenerse. Ya en el número 2 de febrero de 2014, la revista Muy Interesante, una publicación comercial de difusión científica que se vendía en supermercados, expendios de periódicos y revistas, tituló su número La pandemia que viene. Dicha publicación se dedicó a las enfermedades que preveían que podrían sobrevenir. El contenido mencionaba la influenza pandémica de 2009, provocada por el virus H1N109, así como al coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el cual causó la primera muerte en 2019. Entonces,
Las variedades de dicho virus ya eran comunes, aunque en lo general solo causaban males leves en las vías respiratorias. El peligro era que experimentaban reconfiguraciones genéticas, produciendo variedades nuevas. De esa manera, eran epidemias causadas por nuevas variaciones que eran previsibles. Por supuesto, la revista procuraba síntesis muy simplificada de estudios que obraban en artículos e informes científicos, pero tenía la ventaja de dar a conocer su existencia. En fin, la información, aunque con toda suerte de calidades o ausencia de ellas, fue creciendo conforme se iba reuniendo los datos y se emprendían investigaciones aceleradas de la COVID y de sus implicaciones de diversa índole. Un paréntesis. Entre autores sin experiencia clínica ni de laboratorio, que se asumieron con voz de autoridad, alguno divulgó en las redes sociales que toda enfermedad infecciosa requería de un virus, un medio para reproducirse, un modo de transmisión y un huésped vulnerable. Dado que solo lo último podía evitarse, él sostenía que debía procurarse condiciones de salud y de estabilidad nerviosa y mental que acrecentara las defensas del cuerpo mediante la meditación, el ejercicio físico moderado y las actividades culturales y artísticas. Este tipo de sugerencias superficiales poco guiaban a sectores que vivían al día y que presentaban factores de riesgo como la edad, la insuficiencia pulmonar o la diabetes. Ciertamente había que evitar el miedo y la ansiedad, pero, ante todo, debía precaverse la infección, pues la mera meditación no la evitaba. Este tipo de orientaciones tuvieron la ventaja de evidenciar que, en ocasiones, se ignoraban factores sociales. Si bien pestes históricas fueron supervividas por individuos con suficientes defensas orgánicas, quienes las tenían disminuidas integraban clases bajas que vivían en condiciones infrahumanas. La medicina y la virología sin enfoque social emiten indicaciones necesarias pero incompletas, pese a su base científica. Tal ocurre en México, donde mucha gente vive del trabajo informal y el comercio ambulante, o es población rural sin servicios urbanos. Adaptan de modos particulares ante la enfermedad y la muerte, por ejemplo. Ese era el caso de los poblados rurales, donde el imperativo por realizar las fiestas patronales lleva a los habitantes a correr el riesgo del contagio. Esta y otras circunstancias culturales también hay que considerarlas para emprender campañas sanitarias más eficaces. Paréntesis aparte. Un reto que enfrentaron los antropólogos en sus diferentes disciplinas fue el de cómo hacer la antropología de la epidemia de la COVID en México. Ante la dificultad para realizar trabajo de campo, a menos que se quisiera correr el riesgo de enfermar, el comportamiento social solo se infería de fuentes insuficientes o secundarias, a veces inexactas o sin comprobación. Por ejemplo, la información periodística, siempre de mala calidad, sin valor estadístico, amarillista con frecuencia, pero fuente de conocimiento al fin. Asimismo, podía obtenerse fotografías, videos, estadísticas, artículos científicos, ensayos académicos y testimonios personales de infectados y de sus parientes, así como de médicos y de enfermeras, disponibles en la internet y en la propia prensa, amén de comunicaciones obtenidas por correo electrónico y de otros recursos a la mano para atisbar alguna tendencia. Con habilidad e imaginación creativa, era factible más de lo que en un primer impulso parecería. Tal vez fuera posible presumir la composición y las características y cómo fueron contagiadas las personas afectadas. ¿Qué factores provocaba el comportamiento imprudente o francamente insensato y un porcentaje impreciso de cada capa social? Con estadísticas sanitarias, pues requería también información de campo, aunque solo algo podía deducirse de lo que se reflejaba en las fuentes citadas. En efecto, los recursos mencionados permitían formular hipótesis acerca de cómo estaban relacionando los pobladores de cada región del país,
¿Qué diferencia se percibía en su comportamiento? ¿Cómo se manifestaba la religiosidad en una epidemia causada por un enemigo invisible, desconocido e imprevisible? ¿Cómo explicar la despreocupación generalizada de grandes sectores de la sociedad mexicana? Otras preguntas de mayor fondo en los campos económicos, geoestratégicos, científicos y farmacéuticos fueron formuladas por los analistas. Por lo demás, apenas podía intentarse hacer antropología aplicada, pero algunas acciones debieron llevarse a cabo para apoyar al menos a sectores populares afectados gravemente en su economía, como a los artesanos rurales, por ejemplo. Emprender tareas de ayuda de campo directamente con los enfermos implicaba exponerse al contagio, como lo hacían médicos y enfermeras, aunque podía proporcionarse de manera indirecta. Desde el punto de vista de la ciencia básica, la antropología tiene aportes particulares. Dos ejemplos son los estudios acerca de las redes parentales y de la organización religiosa comunitaria, temas tradicionales privilegiados por esta disciplina. Tales campos de estudio aportan consideraciones útiles. ¿Qué papel están jugando las relaciones de parentesco en la estrategia de los grupos domésticos ante la epidemia? ¿Qué tanto debe entenderse el imperativo de llevar a cabo las ya mencionadas fiestas religiosas de las comunidades que impide suspenderlas, pese al alto riesgo de contagio implicado en tales actos comunitarios? ¿Cómo estaban reaccionando las culturas regionales y las culturas de cada clase social? Asimismo, la antropología física ha identificado las enfermedades y las epidemias en el pasado lejano e investigado sus efectos. Además, desde un enfoque interdisciplinario, ha desarrollado la especialidad denominada antropología médica. En esto último también se han involucrado la antropología social y la etnología, que han estudiado las prácticas curativas y la mentalidad acerca de la salud, la enfermedad y la muerte. Otro fenómeno interesante para la economía y la antropología económica fue el auge, así fuera temporal, de los ingresos del pequeño comercio abastecedor. Si bien algunos medios digitales de grandes empresas que ofrecían ventas en línea prosperaron notoriamente, también es cierto que, al menos por un tiempo más o menos largo, la demanda de productos a la tiendita de la esquina aumentó espectacularmente. Este pequeño comercio ya había adoptado desde hacía tiempo la entrega de mercancía a domicilio, con lo cual enfrentaron el despiadado desplazamiento de que fueron víctimas por parte de las cadenas de los grandes supermercados, Walmart, Soriana y otros, y de las extensas redes de los pequeños Oxxo y similares. Tal estrategia les permitió mantenerse a flote y les sirvió para aprovechar la crisis provocada por la epidemia y entrar en auxilio de la población encerrada en sus domicilios. Por supuesto, un análisis con enfoque clasista es necesario para explicar el desarrollo general de la crisis. En efecto, esto se hizo evidente en el hecho de que tanto el hacinamiento en las viviendas, así como el contacto con muchas personas y la aglomeración en tianguis, mercados, transportes públicos y otros espacios similares, son circunstancias que pusieron a los trabajadores en mayor riesgo. Además, los padecimientos como la diabetes y la obesidad fueron agravantes que afectaron a las familias de clases bajas debido a su alto consumo de azúcares y de grasas animales. En cambio, los grandes empresarios adoptaron posturas ideologizadas y obligaron a sus empleados a trabajar en lugares cerrados y con escasa o ninguna separación entre ellos, pese a que se detectaban infectados en esos sitios. En consecuencia, la conducta, las condiciones y las circunstancias de cada clase social son elementos necesarios en cualquier análisis integral. Por lo mismo, ninguna generalización es realmente válida si omite considerar la heterogeneidad clasista. Al mismo tiempo, el examen de la epidemia también se enriquecía si iba del presente al pasado y viceversa, en vez de hacer tabla rasa del tema. Esto es, incorporar una visión integral. Así, por ejemplo, ha resultado interesante
traer a cuento la historia de la influenza de 1918, con tantas semejanzas a la actual crisis sanitaria, sobre todo si contempla todos los factores involucrados, tanto biológicos como sociales, económicos, culturales y políticos, entre otros. Sin duda, un fenómeno que desde un principio llamó la atención de los observadores fue la ya mencionada conducta social y cultural del común de la gente. ¿Cómo explicar cultural y socialmente el confinamiento de algunos grupos domésticos y la libertad de movimiento que se permitieron otros? La evidente despreocupación social fue algo iterativo históricamente, pues igualmente pasó en México durante la citada influenza en 1918. Además de las vertientes clasistas, históricas y económicas, las políticas también había que considerar. Vale la pena dedicarle unos párrafos. Un tema de psicología social, como de politología, fue la crítica aguda de quienes se resguardaban hacia quienes no lo hicieron, o incluso el rencor ante la conducta despreocupada, retadora, de sectores que se rebelaban a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Acaso esta censura fue una reacción clasista de estratos de la pequeña burguesía o de las clases medias de diferente extracción y de diversos orígenes étnicos y regionales? Respecto de la rebeldía social, esta desembocaba en una tendencia de oposición política antigubernamental con tres derivaciones diferentes y hasta opuestas. Primera, el recelo de sectores de clases trabajadoras, de clases medias y de pueblos originales ante lo que consideraban imposiciones gubernamentales. En ocasiones, esta consideración llegaba al extremo de dar por hecho que estaban ocurriendo acciones premeditadas de asesinato de la población, inyecciones letales en hospitales para acelerar la muerte de infectados, dispersión del virus simulando fumigaciones, disparos de rayo láser con los detectores de temperatura corporal, etc. Segunda, las acciones antigubernamentales promovidas por el empresariado, los partidos de la derecha política, los financieros y las agencias nacionales y extranjeras interesadas en aprovechar la crisis para su beneficio. Y tercero, la interesante reacción promovida o espontánea de personeros de ideologías nativistas de pueblos originales, quienes alabaron que las comunidades se rebelaran realizando sus fiestas religiosas con la consiguiente aglomeración, reafirmando así, sostuvieron, su identidad y su autonomía al oponerse ante medidas para prevenir la epidemia de un virus que no creían que existiera. Como parte de esa corriente, se difundió un cartel en Facebook que la pregunta, ¿tú conoces a un enfermo? Respondía debajo con la afirmación, yo tampoco. Ahora bien, por más que la psicología social podía abordar esta cuestión, había que tomar en consideración la promoción política de campañas incentivadoras planificadas para circular rumores a gran velocidad de boca en boca y, hoy en día, en mensajes difundidos por las redes digitales y la telefonía celular. Todo ello con el objetivo de crear ambientes sociales que pudieran ser utilizados con algún propósito político. Otro fenómeno igualmente interesante fue la convergencia del empresariado y el poder ejecutivo cuando ambos llamaron a recuperar la libertad personal a salir sin miedo para renovar la vida cotidiana. Actitud en algo similar a la del régimen brasileño. Si bien este apuro era entendible por la necesidad de reiniciar las actividades laborables, suponía deshacerse de la responsabilidad gubernamental y empresarial y responsabilizar a cada uno de lo que sucediera. De nuevo, que murieran los que tuvieran que morir. La economía de las grandes empresas debía continuar su desarrollo. Ahora, la responsabilidad ya no sería del gobierno federal y de los empresarios,
sino de los gobiernos estatales y municipales y, sobre todo, de los propios ciudadanos. Si había víctimas de la COVID, sería culpa de la propia gente que dejaba de cuidarse a sí misma. Por otra parte, el hecho de vivir en un entorno contaminado por un virus tan agresivo suponía asumir cierta actitud. En consecuencia, un tema más para el estudio de la psicología fue el temor personal y colectivo por la aparición repentina de una enfermedad incurable e incontenible. Aprehensión experimentada por el riesgo de enfermarse, ya sea uno mismo o alguno de nuestros seres queridos. Nada nuevo del todo, con las debidas proporciones guardadas. Los temibles cánceres y el SIDA carecían de cura, por lo que ya se vivía con moderado temor, más por los primeros tan impredecibles y silenciosos. El temor relativo, pues además de que dichos males no presentaban la explosiva virulencia de la COVID, por lo general ello ha estado lejos de convertirse en una hipocondria, pero sí en lo que se piensa de cuando en cuando. Como fuera, parecía que se tendría que vivir eludiendo constantemente el contagio, lo cual supondría cambios en la rutina diaria, en el trabajo y hasta en las relaciones sociales y personales. Un tema, entre otros, que sería motivo de estudio. Baste pensar en el efecto que causa la suspensión de contactos físicos, que son expresiones protocolarias, pero que también sirven como recurso para expresar sentimientos, cercanías, afectos. Todo ello llevaba a tomar conciencia de que la normalidad se había sumado sin remedio. Cabría preguntarse cómo se vivieron las pestes sin cura en la Nueva España, azotada de vez en vez por estas, y que solo cesaron tras causar innumerables fallecimientos. Podríamos presumir que debió tenerse una concepción fatídica de la vida. Entonces, la esperanza de vida era de por sí baja y la mortandad infantil alta. Así que debía vivirse con un pensamiento fatalista, acompañada por una religiosidad fuertemente abrazada, a veces como única esperanza. Tal visión novohispana, nos preguntamos, ha perdurado en la mentalidad popular que hasta la fecha se manifiesta en expresiones como si Dios presta vida. Ante la crisis provocada por la COVID-19, autoridades de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia sugerían a sus investigadores que se abocaran a estudiar temas relativos a la epidemia de la COVID en particular y de las epidemias en general. Algunos lo podrían hacer, pues era un tema que ya habían abordado antes. Sin duda, el conocimiento de la historia y la antropología de las epidemias podía aportar algunos de los elementos considerados al tomar decisiones prácticas. Al menos eso solían pensar los estudiosos de las ciencias sociales, aunque por lo regular lo que se sabía es que los políticos ni leían ni les interesaban dichos estudios. Como sea, una breve polémica tuvo lugar. Había que abandonar las líneas de investigación que estaban desarrollando para abocarse a esta temática. Prevalecía la convicción de que, incluso en situaciones en las que el país enfrentaba graves problemas, al menos un sector de la comunidad científica tenía que luchar por continuar el trabajo de años, impedir que se desmoronara lo que con gran esfuerzo logró levantarse. Había que atender lo apremiante del presente, pero pensar también en garantizar el futuro de la disciplina y en evitar que estudios en desarrollo se truncaran. Como diría Johannes Kepler, refiriéndose a la investigación científica, cuando la tormenta amenaza hacer sufragar al Estado, nada más noble que lanzar el ancla de los pacíficos estudios de la ciencia que, para él, fructificaban en el territorio de eternidad. Una consideración suplementaria era que si se dejaban vacíos algunos campos de la antropología nacional,
estos serían llenados por antropologías extranjeras, especialmente estadounidenses. Si con tanto denuedo se había logrado recuperar el predominio antropológico nacional, este debía mantenerse. Por lo demás, era innecesario asignarles otro tipo de trabajo a los antropólogos, dando por supuesto equivocadamente que ellos, al recluirse, se habían quedado sin tareas por realizar. Los investigadores acumulan tal cantidad de material durante sus investigaciones que, aún recluidos, tenían compromisos, trabajo sobrado y actividades largamente pospuestas. Clasificar documentos, catalogar fotografías, redactar artículos, terminar libros, preparar conferencias, escribir ponencias, leer obras científicas y otras numerosas actividades de diversa índole. Se supuso acaso que los investigadores estaban ociosos, pero cobrando su salario, y por ello era preciso ponerlos a trabajar, dedicándolos a la antropología y a la historia de las epidemias. Ciertamente, debía considerarse las circunstancias por las cuales pasaba al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con motivo de los apremios sanitarios y económicos del país, según argumentaba el gobierno federal, era preciso que redujera su gasto a un desmesurado 75%, algo que nunca se había visto desde su fundación en 1939. Por ello, una gran proporción de las labores mismas del instituto se suspenderían o se reducirían a su mínima expresión. ¿Acaso un paso previo para su buscada desaparición o una crisis nacional realmente grave que requería medidas de esa envergadura? En esta situación se hizo imperiosa la defensa de la institución y la necesidad de mostrar el papel que jugaba en la vida nacional, incluso demostrando que tenía una función que desempeñar en la crisis. En verdad, se requería la participación de las comunidades científicas para detener la destrucción de la institución. Por cierto, en ningún momento se presentaron las cifras del gasto que se estaba ejerciendo en la lucha contra la COVID y la protección a la población, y mucho menos se informó en qué rubros se usarían los recursos que ya tenía asignada la institución y que se le retiraban para, supuestamente, enfrentar la crisis. ¿Cuáles eran realmente las prioridades gubernamentales que llevaron a sacrificar al INAH y a otras instituciones similares? Para los antropólogos era prematuro llevar a cabo análisis de los fenómenos de diversa índole que se iban sucediendo, pues era tiempo primero de recolectar datos. En cambio, autores de otros gremios se habían aventurado a formular predicciones. Una fue la de que nada volvería a ser lo mismo. Incluso se llegaba a predecir cambios sustanciales de la sociedad. Miraban el pasado y relacionaban la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de los movimientos revolucionarios armados en México con la influenza de 1918 y los drásticos sucesos posteriores. Algunos predecían que el presidente de los Estados Unidos le sería imposible reelegirse por su desastrosa actitud ante la epidemia que en su país cobró una de las mayores proporciones en el mundo. Predicción que se olvidaba de que en la historia sucedían procesos que contradecían tales lógicas. La reelección podría ocurrir porque la crisis agitaba con furia a las bases sociales que apoyaban al candidato republicano y que salían a votar en masa. Un mayor agravante era el anacrónico y antidemocrático sistema electoral estadounidense que impedía que el voto popular designara a su presidente, y que en esa nación también se practicaba el fraude electoral. La complejidad de la realidad rechazaba conclusiones precipitadas. En México, cambios a fondo parecían poco factibles. Ciertamente, cambios en aspectos tan urgentes como reconstruir y ampliar permanentemente el sistema de atención médica en todo el país parecían estarse atendiendo. La administración gubernamental venía procurando mejoras importantes, aunque limitadas a su visión asistencial y proclive a un utópico capitalismo humanizado. Nada auguraba la implantación de un verdadero sistema hospitalario y clínico popular
ni un plan para implantar un servicio médico generalizado como en Cuba. En verdad, la administración se empeñaba en erradicar la corrupción imperante, por ejemplo, en la adquisición de medicamentos en los servicios públicos. Sin embargo, fue evidente la incapacidad del sistema sanitario para dotar de equipo mínimo de seguridad a todos los médicos, las enfermeras y los auxiliares de los hospitales que atendieron los casos graves de enfermos de la COVID, con la consiguiente inaceptable gran cantidad de muertes de dichos profesionales que enfrentaron la crisis en primera línea. ¿A dónde habían ido a parar los recursos que se les habían retirado a diversas dependencias para supuestamente atender la crisis sanitaria? Finalmente, cambio de fondo en la manera de hacer antropología o en los paradigmas que la guiaban. Más allá de infiltraciones de teorías oportunistas, nada anunciaba cambios significativos, como no fueran las de tipo generacional que ya estaban ocurriendo desde antes de la crisis. Sí se agravaría el desempleo, ya de por sí grave, de los egresados de las escuelas antropológicas. Esto provocado, entre otros factores, por los ya mencionados recortes brutales de los presupuestos institucionales que se sumaban a los que ya venían aplicando en las administraciones posteriores. Con todo, tal vez las disciplinas antropológicas, sobre todo la antropología social, pero también la antropología física y, a la larga, la etnología, se verían impelidas a tratar el conjunto de problemas causados por la peste moderna. ¿Acaso el análisis de esa problemática impulsaría enfoques más adecuados a la nueva realidad? Si la epidemia se prolongaba por mucho tiempo, ciertamente las consideraciones clasistas y políticas estarían siempre presentes en cualquier análisis si se procuraba que éste fuera integral. Una reflexión del brusco cambio en el ambiente social sería necesaria. La aguda repercusión de la caída del empleo y los ingresos, así como la quiebra de pequeñas empresas y negocios familiares, afectaría el entorno de lleno. Termino. Ahora bien, toda crisis, pese a su alto costo social, económico, cultural y psicológico, supone también un reto que alienta a la adaptación creativa y a la generación de iniciativas y proyectos. Alzarse sobre un hábitat dañado es difícil, pero ello había sido posible en el pasado y, por ende, lo sería en el presente. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante tu texto, así como los presentados con anterioridad. Quiero agradecer a Amalia Tolini, a Juan Manuel Rodríguez y a Carlos García Mora su amabilidad por acompañarnos hoy en Somos Nuestra Memoria. Muchísimas gracias a los tres. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Amalia Tolini, el doctor Juan Manuel Rodríguez y el maestro Carlos García Mora. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación Evanibaldo Morales, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.